En las magníficas y flamantes instalaciones de La Voz del Resident en Sabinillas, y estamos en el programa del Ateneo Libre de Manilva. Estamos con su presidente, Ahmed Siri. Gracias. Y con nuestro amigo Ahmed Teyef, que acaba de publicar hace unos días. Tenemos este magnífico libro, que es la Operación Cinta Transportadora Fosbucra, que tiene como un subtítulo Sáhara, ¿no?, como lo podéis ver aquí en cámara, Sáhara Occidental. Para mí ha sido una satisfacción poder colaborar en la edición de este libro, y hemos conseguido que su autor esté aquí con nosotros para que nos cuente un poco el contenido del libro y que debatamos un poco sobre él. ¿Qué fue la operación Cinta Transportadora Fosbucra, Ahmed? Bueno, en principio, gracias por abrirnos este espacio. Gracias al presidente y a usted y a todos los que están por detrás de este espacio para que pudiéramos expresar, ya sea sobre lo que escribimos o sobre nuestras ideas, mi agradecimiento en primer lugar. Y en cuanto a su pregunta sobre la operación de la cinta, este hecho se enmarca en un proceso en gran parte conocido por muchos, pero también ignorado por otros muchos. Esta operación se hizo el 20 de octubre de 1974 por un grupo de jóvenes militantes de lo que es la organización del Frente Popular para la Liberación del Sáhara. Se hizo en 1974, repito la fecha, 20 de octubre de 1974, cuando lo que es el Sáhara era la provincia número 53 de España. Y relata más o menos esta edición la vivencia prácticamente de cómo se ha hecho esta operación, los medios que se han utilizado en ella, cómo se hizo, cómo se planificó, y así sucesivamente, y aprovechando esa misma operación, el autor también ha querido dar información no solo de la operación, sino de muchos hechos que acompañan la operación e incluso después de la operación. Sí, pero para el que no esté familiarizado con lo que sucedió, la cinta transportadora era una cinta que transportaba fosfatos, ¿no? Que era una cinta que pertenecía a una empresa española, ¿no? Por supuesto, ¿Sí? sí. Y entonces esto fue un sabotaje para también protestar contra la presencia española, ¿no?, en el Sáhara, y como una especie también para llamar la atención sobre esa problemática, ¿no? Por supuesto, o sea, se enmarca, como te dije en principio, sí, en ese mismo proceso, o sea, que en protesta para reivindicar, o sea, que el programa del Polisario era eso, es un movimiento de liberación para liberar lo que es su territorio, el Sáhara Occidental, de la potencia colonizadora que es España en esa época. Sí, yo tengo la suerte también. La cinta es un proyecto muy grande, de 100 kilómetros, y entonces no solo empresas españolas, sino habían muchas empresas multinacionales que han participado en ese mismo proyecto. Y entonces, en vista de que, vuelvo un poco para atrás, para 1970, el pueblo saharaui se levantó en manifestación a las autoridades españolas para que colaboren las autoridades españolas en determinar el futuro de esta región y de este pueblo. ¿Y qué fue la respuesta entonces española?
llamaron al ejército y le han disparado a esa multitud de gente indefensa, y ahí ocurrió un desastre muy grande. Y entonces, a partir de entonces ya se empezó a reorganizarse lo que después sería el Polisario, que nosotros, o mejor dicho, el grupo de militantes que han hecho esa operación, formaban parte de esa militancia, y haciendo la operación forma parte de la protesta de esa población y de esa reacción del gobierno español en aquel entonces. Yo, como decía, tengo la suerte de ser el delegado de la editorial que ha publicado este libro, Talón de Aquiles, y tenemos aquí también a Ahmed Siri, que ha colaborado también en esta edición. Y bueno, la verdad es que, como te comenté, Ahmed, desde el momento que llegó este libro a la editorial, el director, Antonio Martínez, pues se quedó gratamente impresionado, porque nunca se había contado este acontecimiento desde dentro. Tenemos algunas referencias históricas, bien pocas, porque, como tú dices, esto España también pues no le ha dado la importancia que tiene, y no mucha gente conoce esta operación, pero nunca se había contado desde dentro. Eso es lo que creo yo que es lo más interesante del libro. ¿Tú que lo has leído, qué opinas, Ahmed? Yo he leído este libro y mucho más con la amistad de muchos años con Ahmed, porque hemos hablado mucho de más, porque para mí Ahmed puede producir o escribir más novelas, porque lo que me ha contado es una... Y yo eso lo conocí hace años, contándome a mí cosas, parte de esta también, y por eso yo creo que nos unidos todos por un proyecto. Yo conocí a Ahmed y tú lo conoces a través de mí, y eso es el círculo de cultura que estamos haciendo aquí en Manilva, es ayudar a gente, porque igual que Ahmed hay muchos. Sí. Igual que Ahmed hay muchos escritores, pero cómo llegan a escribir y expresar lo que ha expresado Ahmed. Sí. Yo, el primero que ha felicitado a Ahmed era yo, cuando leí después de vosotros la historia en un momento, porque más o menos sabía de qué se trata, y me quedé sorprendido por lo que ha expresado. Y eso es lo que me encanta, y creo que Ahmed puede escribir más. Y más y más, y al menos sacar lo que tiene, claro, ahí dentro. ¿Cuándo está escrito este libro? ¿Recientemente o lleva ya muchos años escrito? No, el libro se ha escrito recientemente, sí, o sea, es una recopilación de memoria, más o menos. Sí, de testimonio. Es un testimonio de mi vivencia. Quizá haya otras cosas mucho más, o sea, que no se han mencionado, pero para aquel interesado en la cuestión, en la problemática que ya ha durado muchos años, sí, que en principio fue entre el pueblo saharaui y España, y últimamente desde 1975, ahora el problema es del pueblo saharaui contra Marruecos. Pues ha durado demasiado tiempo ya esta problemática, y aprovecho la ocasión para sacar a lucir que realmente este problema ha durado demasiado, y creo que las instancias internacionales, y subrayo que es bajo esto, de que han sacado siempre resoluciones, diferentes resoluciones, de todo tipo de resoluciones, llamando a que este pueblo se autodetermine, que decida su destino, que decida. Entonces, el Estado saharaui y el Estado de Marruecos han llegado a un acuerdo en 1982, creo, a un referéndum, a que se celebre un referéndum para que esta población saharaui determine qué es lo que quiere. Y desde entonces cientos y cientos de resoluciones han sacado del Consejo de Seguridad, de los tribunales de justicia de La Haya,
de la Unión Europea diferentes resoluciones llamando a que esto se resuelva, y siempre esas resoluciones están a favor de que este pueblo decida su destino y se celebre ese referéndum. Sí. Pero muchos países o algunas de las potencias se oponen a que se lleve a cabo esas decisiones. Entonces la cuestión ha ido bastante eternizándose en el tiempo. Así es. El otro día, en un encuentro que tuvimos en el Ateneo Libre de Manilva, nos comentabas, Ahmed, que tú nos has ahorrado a los lectores mucho sufrimiento, ¿no? Es decir, que solamente has contado lo imprescindible de la historia, pero lo has contado de una forma bastante suave en comparación de cómo fue, ¿no? Que te has ahorrado muchos detalles para que el lector pues saque la conclusión de lo que fue, pero que ahí en tu corazón, en tu alma, hay muchas cosas que te callas todavía, ¿no? No. Por supuesto que no solo yo me la callo, es que realmente ver el panorama en el que nos encontramos, o se encuentra el pueblo saharaui en general, más de 45 años o casi 50 años, está viviendo una situación dramática realmente, muy dramática. Y no entiendo ni entendemos por qué el mundo se calla ante una situación de tal envergadura y de tal semejanza. Y eso sí duele por dentro, y hay muchas cosas por decir sobre eso, muchísimas cosas. Sí. Pero en un medio en el que estamos en este momento, pues tú ves que este hombre tiene su identidad marroquí y yo soy saharaui. Pero somos casi dos hermanos. Dos saharauis. O dos saharauis. ¿Entiendes? Pero aunque me refiero administrativamente, tú llevas el DNA marroquí. Saharaui también me siento español. La sangre saharaui por mi familia. Nos sentimos realmente, no sé, muy heridos por esto que está pasando hasta el momento sobre esta cuestión. En este momento que estamos hablando, y eso duele demasiado, hay una familia, dos familias. Hay un periodista preso que lleva más de 70 días, se llama Mohamed Lamin Hadi. Está preso y está en huelga de hambre, y su madre llorando en las puertas de las cárceles, sin poder verlo. Hay una familia que se llama El Hayye. En estos instantes están presos en su propia casa, sentados en la calle. Y las mismas autoridades de seguridad del gobierno marroquí no les permiten moverse del mismo contorno y no le permiten a nadie visitar esas casas. E incluso le han tirado algunos productos que hasta el momento no sabemos lo que son. En estos momentos. Y está la casa acorralada por los mismos agentes de seguridad marroquí. Y todo el mundo esto más o menos lo está viendo y se calla. Y a mí lo que más me duele, porque yo nací bajo la bandera española y soy español y te estoy hablando el mismo idioma que el suyo, el español. Sin embargo, no veo ningún tipo de reacciones en contra de ese tipo de acto de la administración marroquí. No he visto condena ninguna por parte del... Mira, Ahmed, te voy a comentar una cosa sobre banderas. Somos amigos y tú sabes, te lo he dicho muchos años, y yo soy también cabezón, aunque estoy en el medio. El tema de banderas es un rollo. Si seguimos intentando hablar de bandera, vamos a hacer 30.000 pueblos en Marruecos, porque estaban los franceses también, estaban los... Entonces el norte de África era colonias de Europa. Y si seguimos este rollo de banderas, vamos a tener 30.000 países. En el contrario, Alemania se ha juntado con otra Alemania y nosotros vamos a separarnos. Para mí, yo creo en la libertad también, creo en la libertad.
tenemos que ser libres, pero pensamos de otra manera, ser un Magreb grande, no pensar en separarnos. Yo lo veo malo, separarnos. Tenemos que juntarnos, tenemos que ser un Magreb grande. Esas son las visiones que tenemos que ver. Sí, injusticia hay en todo el mundo. Ahmed, En Marruecos hay injusticia. No te interrumpo. En Pakistán hay, en España hay. Son injusticias. Y el mismo hecho de colonizar o tener una colonia en un país también es crimen y también es... Yo creo que esto lo tienen que arreglar los saharauis, solamente los saharauis, como antes. Todos los saharauis tienen que reconocer saharaui por saharaui y sentar como antes, como cabilas, como tribus, y decidir quién pueden votar, quién pueden elegir. Y yo creo que se puede arreglar y vivir en paz, porque veo 45 años ahí en campamentos, y niños sin colegios, y niños en hospitales, y niños en autobuses. También no se puede. Y muchas veces elegimos a otros países para arreglarnos nuestros problemas. Y España tiene el mismo en Cataluña. ¿Y por qué Cataluña no? Eso es, tenemos que decidir nosotros, no depender de nadie, ni de políticos, en solucionar nuestros problemas, pero políticos de fuera. Yo creo que esta relación siempre, cuando se meta otro en arreglarla, termina fastidiada. Creo que es mejor hacerlo. Me llegó perfectamente tu solamente mensaje. los saharauis ahí y ya está. Yo por sufrimiento, Te digo yo una entiendo cosa, Ahmed, mucho si me lo tu permites. sufrimiento, lo siento, perdón. Si me lo Ahí- permites, Ahmed, Sí, señor. el primero en que el Magreb árabe se unifique, ese sería yo. Claro, y yo. ¿Comprendes? Sí. Pero usted ha dicho libertad, sí, libertad, pero justicia ante Libertad todo. de decidir esto. Usted, Ujú. como Marruecos, no me puede imponer a mí esa unidad. No, yo no. Por mediación Yo no de presento aquí- aviaciones yo- bombardeando a civiles. Claro. Y el ejército arrasando a las poblaciones civiles. Usted no me puede hacer a mí eso. Claro, pero esto no Eso fue lo que ocurrió. Esto es lo que pasó. Marruecos organizó su marcha verde Ujú. Y por otro lado... y por el otro lado estaba masacrando a las poblaciones civiles. Todo el mundo veía así un panorama, una marcha verde, todo el mundo con el Corán en la mano, encontrándose con el ejército español. Y eso era el momento Pero de esa balas. no Marruecos. es la imagen real de lo que estaba, de las intenciones que Y tenía. eso pasó dentro de Marruecos también, los días de balas. En Marruecos pasó también esto. Esto no significa que yo defiendo en Marruecos en esta parte. Yo digo, quien tiene que gestionar y liberar este pueblo son los saharauis, porque es lo que sufren. Es decir, de tribus. Tiene que sentar, pero aceptar tribu por tribu, con respeto. Sí. Y no Sí. meter a muchos europeos ahí, porque mira lo que pasó a otros países. Creo que lo de tribu ya Norte es de tema África. pasado ya. Sí. Lo de tribu ha dejado de haber y Bueno, se como fue, vemos, lo ha el- dejado en otro Sí. El bastante tema da para mucho y tenemos en el Ateneo de Manilva tenemos un proyecto, ¿no?, para continuar ahondando en este asunto que, como dice nuestro invitado, lleva ya muchísimo tiempo prolongándose en el tiempo. Pero también me gustaría a mí dar un poco de norte a los que quieran adquirir este libro, dónde lo pueden adquirir. Va a estar a la venta aquí en Sabinilla, supongo que en la librería Más que Letras habrá ejemplares a la venta, en el propio Ateneo Libre de Marruecos. Sí. Ahí lo tenemos en venta en mi local. De Manilva estará también a la venta. Vamos a hacer presentaciones cuando el COVID nos dé una tregua. Queremos también La feria en la Feria del Libro de Algeciras, que va a empezar el 19 de abril y va a durar aproximadamente una semana. Vamos a tener un stand, el Ateneo de Algeciras, donde podéis encontrar el libro. Queremos presentarlo presencialmente en Algeciras porque, siguiendo las medidas de seguridad, vamos a poder presentar algunos libros. Es decir, que vamos a darle la mayor vida posible, visibilizar esta obra, que merece mucho la pena, que llegue a todas las personas
que le interese adquirirla y por supuesto pues ahora empieza esta aventura de ir pues haciendo campaña para que esta obra tenga la repercusión que se merece, porque creo que es muy interesante, que está escrita de una forma muy directa, sin adornos, ¿no? sin intentar convencer de nada al lector, sino reflejando hechos que el propio autor pues ha vivido en sus propias carnes, y por lo tanto es un testimonio de primera magnitud, y creo yo que es un libro indispensable para que todo aquel que esté sensibilizado con este problema o quiera informarse más de qué sucedió, pues lo puede hacer, porque si buscamos en cualquier buscador de Google o en cualquier libro de historia este hecho del año 74, hay mínimas referencias a algo bastante silenciado y que no mucha gente conoce. Por lo tanto, este libro es la punta del iceberg para saber qué ocurrió, y desde el Ateneo de Manilva vamos a seguir ahondando en este tema. Esta cinta no lo sabía yo y me lo comentó Ahmed hace años, ¿no, Ahmed? Sí. Y me lo comentó, me ha dicho, mira, me pasó esto, tiene para escribir más libros. Porque conozco a Ahmed, tengo mucho respeto, lo quiero como uno de la familia. Más cuando está ahora con nosotros, es un socio del Ateneo, que tenemos otro escritor, y deseo que se arregla esta parte que le interesa a los dos, porque de verdad para mí es una carga, el problema del Sáhara. Yo me alegro mucho de que este libro yo haya aportado mi granito de arena para que este libro esté editado, para que este libro tenga muchas ediciones futuras, para que este libro se difunda y que no esté pues en un cajón, ni esté en un archivo del ordenador, sino que por fin esté disponible, que podamos leerlo y que ya cualquiera que quiera adquirirlo pues se ponga en contacto con nosotros. Aquí mismo en La Voz del Resident pueden también contactar, que haremos pues nosotros de mediadores para llegarle el libro. Así que enhorabuena, Ahmed, que seguiremos y también pues ayudándote para que no sea el único libro, sino que vengan muchos más. Y bueno, si quieres aportar alguna cosa más. No, únicamente quería daros las gracias, como he dicho en principio, a todos los que han creado este medio para expresarnos, ya sea a través de libros o a través de directamente hablando, porque realmente esto es un medio de difusión muy importante, muy interesante, y por qué no, si estamos disponibles para aportar también nosotros nuestro granito en colaborar con ustedes en todo lo que ustedes nos manden. Esta es tu casa, cuando te he dicho que eres socio. Muchísimas gracias. Los Ateneos son lugares de debate sobre espacio con gente como... Esto lo he hecho gracias a ustedes, porque me habéis inducido a hacerlo, y sin ustedes seguramente no habría sido posible. Los Ateneos son lugares de debate, de cultura, de aunar ideas, de intercambiar ideas. Y Ahmed es el presidente del Ateneo de Manilva, yo soy el presidente del Ateneo de Algeciras, por lo tanto los Ateneos están para eso, para sobre todo fomentar la cultura, fomentar el debate, fomentar que todas las ideas sean bien recibidas y que todos puedan aportar su punto de vista, y entre nosotros pues debatir y llegar a acuerdos y llegar a consensos. Así que seguiremos tratando este asunto, y ahora empieza esta maravillosa aventura, que es ir presentando en distintas poblaciones este magnífico libro, Operación Cinta Transportadora Fosbucra, Sáhara Occidental, de Ahmed Tayeb Linset, que está aquí con nosotros, y que pues nos encargaremos de, tanto Ahmed como yo también, de acompañarlo en las presentaciones que esperemos que el COVID nos dé una tregua y podamos presentarlo como
como se merece este magnífico obra. Así que seguiremos aquí en La Voz del Resident informando en este programa del Ateneo y ya nos volveremos a ver la próxima semana.